Corinto era una ciudad muy populosa y próspera en los tiempos bíblicos. Se encontraba ubicada en el Istmo de Corinto, una preciosa zona ubicada más o menos a medio camino entre las famosísimas ciudades de Esparta y Atenas. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya y como resultado de ello era la sede del gobierno proconsular romano. Era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad que era poblada por griegos, por gente latina, romanos, orientales y aún judíos. Aunque culturalmente Corinto no podía competir con Atenas, una ciudad cercana, pero muy destacada, no podía competir con ella en el aspecto cultural. Corinto llegó a ser de todos modos un importante centro de artes, de comercio, de deportes, de riqueza y de lujo. Desafortunadamente también se convirtió en un centro importante de corrupción y de inmoralidad. Y todo ello era fomentado por la religión pagana que se practicaba en el templo de Afrodita, o Venus, como usted la quiera llamar. Y es conocido que en aquellas épocas se practicaba lo que se llamaba prostitución sagrada, habiendo probablemente en algunos momentos hasta 1000 mujeres que servían, compartían, por así decirlo, sus encantos con los hombres que iban a adorar. La primera huella o la primera entrada del cristianismo en esa zona, una verdadera fortaleza de vicio, la encontramos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Pablo, en su segundo viaje misionero, luego de una visita más bien desafortunada que tuvo en Atenas, llegó a Corinto y comenzó su trabajo evangelístico en la sinagoga, como era su costumbre. Los nombres de Aquila y Priscila, quienes le dieron entrada y bienvenida y protección en su casa, porque vivió con ellos, le son a usted y a todos los cristianos bien conocidos. Pero también conocemos que poco tiempo después de argumentación, como solía ser de Pablo con los sacerdotes, con los rabinos, con los judíos en general, él iba a la sinagoga los sábados y ahí entonces discutía, es decir, argumentaba, presentaba su nuevo mensaje, escuchaba a los locales, ellos lo escuchaban a él y obviamente eran tan diferentes los mensajes que podía esperarse perfectamente bien diferencias entre ellos. Y todos sabemos que poco después de empezar ese tipo de trabajo, lo que sucedió es que los judíos ya le pusieron un alto y Pablo dijo perfectamente bien, ¿saben qué? Me voy de ustedes, y comenzó a trabajar entre los gentiles. Aprovechó que le facilitaron una ubicación, un local, y comenzó a trabajar entonces en esa casa particular. 1 año y medio estuvo Pablo en Corinto trabajando con aquella congregación, con aquellos que venían a escuchar, con los que querían aprender, con los que estaban decididos a recibir el mensaje y a entregarse a el Jesús que Pablo predicaba. 1 año y medio. Obviamente Pablo tenía que irse. Pablo era un misionero de corazón. Y cuando Pablo se fue sustituido por otro personaje muy conocido de nosotros, Apolos, quien también había sido asesorado y hasta cierto punto, vamos a decir así, entre comillas, discipulado por Priscila y por Aquila. Así que Pablo continuó su viaje. Cuando Pablo se fue, la iglesia de Corinto
Era una buena iglesia, numerosa, fuerte, con personas a cargo de las actividades, con buena organización, buena instrucción y con la observancia regular de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Sin embargo, al ausentarse Pablo, pronto comenzaron a surgir problemitas por aquí y por allá. Problemas de inmoralidad. Recuerde usted que la carta primera de Pablo a los Corintios es un catálogo realmente, es una carta respuesta a una serie de problemas y necesidades que los hermanos le plantearon. Y entonces él está respondiendo y de ahí sacamos este catálogo de problemas, por así decirlo: inmoralidad, pleitos internos, pleitos externos, conflictos matrimoniales, confusión en la enseñanza, regreso a ciertas normas y formas de idolatría, pensaban que no tenía nada de malo, críticas al apóstol ausente y vicios en la práctica de la cena del Señor, confusión respecto de los dones espirituales y cantidad de otros problemas que surgieron. La mayor parte de esos problemas se pudieron resolver a través de la primera carta y de la segunda, por supuesto, y quizás de algunas visitas pastorales, ya fuera por el apóstol o por algunos otros de sus asociados. Problemas. Desafortunadamente, esa es la situación, esa es la vida de muchas iglesias. Eso es lo que sucede. Todo parece ir muy bien, todo va de maravilla. Y luego, en forma casi imperceptible, surge una voz por aquí, una crítica por allá, una explosión más allá, y de pronto hay negros, nubarrones que amenazan la paz, la armonía y el avance de la iglesia. Luego suceden cosas fuera de nuestro control. Si de por sí es poco lo que podemos controlar, y luego cuando hay fenómenos de otro tipo que están totalmente fuera de nuestro control, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer la iglesia? Como decía yo hace unos instantes, en la primera carta a los Corintios, Pablo hace una exposición muy completa de principios llenos de sabiduría para la vida diaria de las iglesias, de los cristianos. Pero en esta ocasión, yo no quiero hacer un examen de esos errores y de su corrección según la epístola de Pablo. Yo no quiero ir a ese tipo de exposición. Lo que yo quiero hacer en esta ocasión es hablar a ustedes acerca de una peculiar exhortación que aparece al final de la primera carta del apóstol Pablo. Una exhortación que está contenida en 2 versículos en nuestra versión autorizada, la Reina Valera 60. Pero en esos 2 versículos hay 5 mandamientos que constituyen lo que yo llamaría una muy breve pero excelente guía para la vida cristiana en todo tiempo. Le invito a que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios y vaya conmigo al capítulo 16, el último capítulo de esa primera carta. Y va usted a decir, pero eso no está al final. Me estoy refiriendo a los versículos 13 y 14. No está al final. El final vendría a ser el 23 y el 24 de esos versículos. Pero realmente Pablo ya ha terminado con su enseñanza, ya ha terminado con su exhortación. Lo demás son recomendaciones para salvar una familia, para tener en cuenta otra, etcétera, etcétera. Es por eso que digo yo que es al final de su epístola. Y este es el texto que yo quiero que veamos en esta ocasión. Versículos 13 y 14 del capítulo 16 de la primera a los Corintios, que dicen así. Tome nota. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Si usted lee toda la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, va a encontrar infinidad de sanos principios para la vida diaria. Pablo, cuando escribió esa epístola, estaba esperando, obviamente, corregir una serie de errores. Pablo esperaba que los hermanos atendieran sus recomendaciones y que esto trajera grandes bendiciones para toda la congregación. Sin embargo, él sabía que los resultados finales, como siempre, dependen de los propios hermanos, miembros de la congregación. En este caso de los corintios, en el caso nuestro, de nosotros. Es por ello que cuando termina la epístola, les habla como hablaría un comandante a sus soldados, con firmeza, pero a la vez con ternura. Por eso yo quiero presentar a usted como mi proposición para este mensaje la siguiente. Nosotros, los cristianos de la actualidad, necesitamos escuchar, necesitamos entender, pero sobre todo necesitamos cumplir nuestras órdenes de marcha que están contenidas en estos preciosos versículos. Órdenes de marcha, dice usted. Es como si esto fuera una lucha, como era una batalla. Ya lo creo. Nuestra vida diaria es una batalla que se libra en muchos frentes. Y por eso están estas órdenes de marcha. Pero, ¿en qué consisten? Consisten en estas 5 exhortaciones de carácter imperativo. 4 de ellas son cortas, directas, agudas, al punto. Y la quinta es suave y tierna. Pero todas ellas son muy importantes. Vayamos entonces entrando en materia. ¿Cuál es la primera de estas exhortaciones imperativas del apóstol? Vea usted, la primera es velad. Velad. ¿Qué significa esta palabra? Hay 2 maneras en que podríamos entender esta palabra. La manera primaria sería la manera literal, la interpretación literal, velad. ¿Cómo podríamos traducir nosotros esa expresión velad? En forma literal, manténganse despiertos. Cuando usted contrata un velador, no es para que se vaya a dormir. Cuando usted tiene una agencia de seguridad, no es para que se duerma, no es para que dormite, no es para que se distraiga. Velad, manténganse despiertos. Pero la interpretación figurada, podríamos decir nosotros, podría ser esta: vigilen con responsabilidad. La palabra velad, si la tomamos de una manera figurada, sería vigilen con responsabilidad. Ahora, con estas 2 acepciones, la literal y la figurada, si el apóstol dijéramos que está usándola en su acepción literal, lo que está diciendo entonces es manténganse despiertos. Y eso nos hace pensar que él creía, suponía o veía que los hermanos corintios, los líderes, los responsables de la obra, los que debían marcar el paso, estaban quedándose dormidos. Estaban simplemente desatendiendo su responsabilidad. Si por otra parte tomamos la acepción figurada, vigilen con responsabilidad, bueno, pues es la misma cosa. Entonces lo que podemos entender es que esta orden que está siendo dada a los líderes es porque ellos son los responsables de estar atentos, de estar vigilando por todas partes el horizonte a su derredor, porque hay cantidad de peligros, hay riesgos, hay amenazas, y ustedes son responsables de una congregación. Y ustedes tienen que estar atentos, vigilando, porque podrían no estarlo haciendo. De una forma u otra, la palabra es muy interesante y muy importante. Y le digo, ambas interpretaciones son posibles, tanto la figurada como la literal. De una forma u otra, lo que entendemos aquí es que los hermanos debían velar, debían estar pendientes de todos los peligros respecto de los cuales Pablo los había alertado mientras estuvo con ellos por 1 año y medio.
y de todos los peligros y riesgos que corrige y que alerta y que señala en esa primera carta a esa iglesia. Porque si no velaban, el enemigo los iba a sorprender descuidados. Tenían que velar, tenían que velar. Y pensando en nosotros como cristianos, mi pregunta para usted y para mí es, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y la respuesta es simplemente velar, velar. No importa la situación que estemos atravesando, no podemos quedarnos dormidos, no podemos descuidarnos, no debemos dejar de velar, no importa. Son muchas las razones por las que nosotros debemos estar velando, estar atentos. Una de ellas sería porque Dios está pendiente de mi conducta. ¿O acaso cree usted que Dios de repente se distrae y no se da cuenta de lo que yo hago, o cómo yo me comporto, o cómo me conduzco? Si no hubiera más, ese punto sería suficiente para que yo respondiera con una conducta adecuada, velando, porque Dios está pendiente de mí, porque soy hijo suyo y Él no me va a descuidar. Así que la pregunta sería, ¿cómo estoy andando yo delante de Él? ¿Estoy caminando bien? ¿Está mi vida espiritual ordenada? ¿Estoy cumpliendo con lo que Él espera de mí? ¿Estoy siendo un fiel seguidor de esos principios, de esas órdenes de marcha? Y luego podría preguntar, ¿nuestra familia nos está mirando también cómo nos comportamos? Si tenemos esposo o esposa, o hijos, o terceras personas que están con nosotros, o que están pendientes de nosotros, o que nos tienen como ejemplo, ¿no será eso importante? ¿No será eso bastante importante para que nosotros también estemos velando, cuidando nuestra vida diaria? Hablando de la familia, ¿qué es lo que la familia ve cuando nos ve a nosotros? ¿Ve que estamos atentos a la palabra de Dios? ¿Ve que estamos nosotros pendientes de nuestra salud espiritual? ¿Ve que estamos pendientes de cumplir con nuestra relación, nuestro contacto, nuestra sumisión a la palabra de Dios? ¿Ve que estamos conscientes y pendientes de nuestras obligaciones y privilegios de mayordomía, del tiempo, de las finanzas, de la vida en general? ¿Es eso lo que ven nuestros hijos o están viendo algo completamente diferente? ¿Estamos velando o no estamos velando? Dios está pendiente, nuestra familia está pendiente y hay terceras personas, nuestros vecinos, aunque usted no lo crea, nuestros vecinos se dan cuenta de cuál es también nuestro comportamiento. Si hacemos o no hacemos, si vamos o no hacemos. Ellos se dan cuenta. ¿Qué es lo que ve la familia? ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Ve acaso que estamos tomando las cosas con mucha calma? Sobre todo ahorita que no hay reuniones de la congregación y nadie nos está supervisando. El pastor no tiene tiempo de venir a vernos a cada rato. Él no puede darse cuenta de qué hacemos en la mañana, en la tarde o en la noche. Los demás hermanos están igual que nosotros. Algunos están de vacaciones. ¿Estoy yo también de vacaciones? ¿O estoy yo poniendo atención a esta primera exhortación? ¿Te das cuenta de lo importante que es esta primera exhortación? Velad, velad, porque lo que está diciendo es que si nosotros queremos cumplir con lo que Dios espera de nosotros, tenemos entonces que estar velando. Primero que nada, no queremos que nos sorprenda el enemigo en ninguna manera, porque si nos sorprende, nos va a afectar a nosotros y a los nuestros. Velad. La segunda exhortación viene enseguidita. Estad firmes en la fe. Es un poco más larga que la otra. Estad firmes en la fe. Ahora, todos entendemos el concepto de estar firmes. Lo aprendimos en la escuela primaria, cuando nos decían, ¿verdad?, que tomáramos distancia y luego el profesor o el que daba las órdenes daba una orden así, además se oía firmes. Y sabíamos que teníamos que estar erguidos
con los hombros hacia atrás, el pecho saliente, las piernas bien rectas, bien firmes, sin movernos y sin distraernos. Firmes. Bueno, Pablo usa esa expresión, estar firmes. Es un término militar, estar erectos, con los pies bien fijos en el terreno, mostrándonos rectos. Pero aparte de eso, dice en la fe. Complementa la frase, estad firmes en la fe. Estad firmes físicamente, lo podemos hacer por un buen rato al menos, ¿verdad? Aunque se cansa. Pero tenemos que estar firmes en la fe. Y esto obviamente nos trae entonces a la pregunta de qué es la fe, en este caso. Nosotros tenemos algo que le llamamos declaración de fe. De hecho, estamos estudiando en la escuela dominical nuestros artículos de fe. ¿Será eso a lo que Pablo se refiere? ¿Estad firmes en la fe, en la declaración de fe? ¿Sabe usted cuántos artículos de fe contiene nuestra declaración de fe? 24. ¿Cree usted que eso es todo lo que importa y todo lo que hay que tomar en cuenta? Por supuesto que no. Además, si tomáramos la declaración de fe como algo en lo que hay que estar firmes, note usted el peligro. Estaríamos firmes en algo que nosotros mismos hemos dicho que es importante estar firmes en ello. Es decir, son nuestros actos, son nuestro producto, es nuestra hechura. Estaríamos entonces tratando de ser firmes en algo que nosotros mismos hicimos. ¿Será eso lo que el apóstol está diciendo? Por supuesto que no. Estad firmes en la fe. Ok, la palabra fe es una palabra muy singular. Nosotros la usamos para referirnos precisamente a la fe, pero también se puede utilizar para referirse a la fidelidad, incluso a la confianza. Ahora, déjeme darle un concepto que puede ayudarle. Fe es aquello que Dios produce en nosotros. Fe es la persuasión que Dios opera o produce en nosotros. Cuando Dios nos convence de algo y nosotros nos colocamos inamoviblemente en ello, estamos firmes en la fe. La fe es diferente a la confianza, pero la fe incluye también el concepto de confianza. Por ejemplo, nosotros desarrollamos confianza en algo que nosotros hemos producido o creado. Pero en aquello que viene de Dios y que solamente Él puede producir, en eso tenemos fe. Vean la diferencia. En estos días, por ejemplo, en que estamos pasando por una crisis de salud, nosotros tenemos confianza en los mecanismos de seguridad que nos recomiendan las autoridades. El quedarse en casa, el estar a una buena y sana distancia, el usar un cubrebocas, el no frecuentar sitios que tengan demasiada gente ahí, el no tener ese tipo de reuniones, el no andar acá y allá. Eso es, y cuando cubrimos eso, cuando nosotros estamos conscientes de que estamos obedeciendo, desarrollamos confianza. Pero eso no es fe, porque nadie puede garantizarle que aún así usted no se contagiará. La fe es aquello que, por ejemplo, si acaso alguien se enferma, le decimos ve a ver al médico, porque hay confianza en el médico. Ve al hospital, porque hay confianza en el hospital. Pero fe, verdaderamente fe, solamente lo que Dios da. Así que la fe es ese sentimiento de confianza, de dependencia de nosotros de Dios. ¿Qué dijo el escritor de la epístola a los Hebreos? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Allá en el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, ¿qué? ¿Puede completar usted ese versículo? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo era niño, cuando era joven y cuando usábamos la antigua versión, antes de los años 60, que saliera nuestra versión actual, yo me sabía memorizada esa definición. Déjeme ver. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Qué fantástico, ¿no? Aprender la palabra.
de pequeño, cuando a veces ni siquiera se acaba de entender bien a bien, y guardarla, y conservarla, y vivirla, y seguirla. Y cuando nosotros tenemos esa fe que Dios genera, Dios se encarga de seguir generando esa fe en el creyente obediente para que yo pueda saber qué es lo que Dios espera de mí. Yo leo la palabra y encuentro lo que dice Dios que debo hacer. Y entonces lo hago, porque yo tengo fe en Dios. No tengo fe en la fe. Estoy firme en la fe, pero la fe está puesta en Dios. La fe es valiosa no tanto porque es fe. La fe es valiosa por aquel en quien está puesta. Y está puesta en Dios. Y Él es el que me hace estar firme en la fe. Así que con estos pensamientos que tratan de explicar este segundo mandato, yo le pregunto a usted y me pregunto a mí, ¿qué tan firme estoy en la fe? ¿Qué tan firme estoy en la fe? Y antes que usted diga, oh, yo estoy, pero soy una roca en la fe, nadie me mueve y nada me mueve. Déjeme advertirle, a veces los cristianos más fuertes, flaquean. Y yo tengo que decirle que quizás no soy de los más fuertes. Recientemente, el Señor nos ha probado como familia. Y ha sido difícil. Yo sé lo que la Biblia enseña. Yo lo he predicado aquí mismo. Yo lo he enseñado. Y he creído que lo he creído. Pero, ¿sabe qué? Necesito afirmarlo. Necesito ponerme las pilas. Necesito afirmarme en la fe y confiar en que Dios sabe lo que Él me está pidiendo que yo haga y que Él me va a fortalecer para que yo haga lo que Él quiere que yo haga. Así que, ¿cómo andamos en la fe? ¿Se da cuenta usted que un virus microscópico que de alguna forma Dios ha permitido que opere nos ha trastocado la vida completamente? ¿Se da cuenta usted de eso? Yo creo que todos nos damos cuenta de eso. Pero la pregunta más emocionante, más importante es esta. La pregunta más importante es, ¿qué tanto me ha afectado en mi vida espiritual ese virus? Volvemos a lo mismo. Volvemos a la cuestión de qué tan firme estoy yo en la fe. ¿Cómo anda mi día? ¿Cómo empieza? ¿Cómo transcurre? ¿Cómo termina? ¿Qué ven en mí las personas que están a mi alrededor? Tal vez no son muchas, pero las pocas que hay, ¿qué es lo que ven en mí? Es increíble, es increíble. Una pequeña frase de 5 palabras que me confronta y me llama a obedecer. Estad firmes en la fe. Y la cuestión es que la orden es importante, muy importante. Pero ¿sabe una cosa? Esta es apenas la segunda orden. ¿Se acuerda cuál fue la primera? Velad. Pero dijimos que todo iba a depender de los hermanos. Porque si los hermanos no pusieron atención en la primera orden y no están velando, lo más probable es que tampoco pongan atención a la segunda orden y también sea desobedecida. Si no estoy velando con firmeza, lo más probable es que tampoco habrá mucha firmeza mía en la fe. Y eso será muy, muy triste. Pero avancemos. Hablamos de 5 instrucciones, 5 mandatos, 5 exhortaciones de carácter imperativo. ¿Cuál es la tercera exhortación? La tercera exhortación es portaos varonilmente. Déjeme decirle una cosa. Cuando estaba yo preparando este mensaje, esta expresión me mantuvo pensativo por un buen rato, porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo predicar yo este mensaje a una congregación formada por varones y por mujeres? ¿Cómo puedo pedirle yo a las mujeres, portaos varonilmente? Tampoco podía cortarla de ahí.
Claro, en otras condiciones habría dicho, pues déjame buscar otro pasaje mejor que diga más o menos lo mismo. Pero me puse a estudiar, ¿verdad? Y me di cuenta que podría seguir adelante con ello. Y al estudiar la palabra, mis dudas se despejaron porque encontré que la palabra original, portados varonilmente, es solamente una palabra en el original. Y quiere decir, actúa como actúa un hombre. Otra vez, pero con referencia no tanto a la característica varonil, sino a la característica de madurez, de responsabilidad y de valor. Una persona que actúa varonilmente, hablando en términos bíblicos, es una persona que adopta las iniciativas que Dios le ha revelado por medio de la fe. Vean lo importante que es, todas estas vienen ligadas. Cuando yo estoy firme en la fe, cuando estoy velando, el Señor está hablándome, está revelándome y me dice cómo quiere que actúe. Y de esa manera puedo entender la expresión. De modo que portarse varonilmente viene a ser actuar con base en nuestra fe. Esa fe que Dios desarrolla en nosotros. Portados varonilmente constituye un llamado a cumplir con nuestro papel como soldados de Cristo en la lucha contra el mundo, contra la carne, contra el mismo diablo. Es un llamado a ser fuertes, no débiles. Es un llamado a ser hombres de valor espiritual, personas con fortaleza, una fortaleza que viene de nuestro capitán. Y somos fuertes porque sabemos que luchamos por una causa inmejorable. Cuando actuamos con este tipo de valor y madurez, nos disponemos a examinar las Escrituras diariamente para ver qué es lo que espera el Señor de nosotros. Y al encontrar su verdad, nos decidimos a vivir conforme a ella, a compartirla, a proclamarla. De modo que la pregunta de aplicación aquí es, ¿me estoy portando yo varonilmente? Es decir, con responsabilidad y con madurez respecto de las cosas de Dios, ¿o estoy aflojando el paso? O quizá ya me eché a la hamaca completamente, ya dejé por la paz la lucha, depuse mis armas y estoy muy tranquilo, descansando, por lo que se refiere a mi actuación como un soldado de Jesucristo. ¿Estoy actuando varonilmente? ¿Estoy consciente de mi deber? ¿De mi responsabilidad como hijo de Dios? ¿De mi responsabilidad como miembro de una iglesia nuevo testamentaria? ¿Estoy manteniendo el paso? ¿Estoy velando? ¿Estoy manteniéndome firme en la fe? Todo eso es actuar varonilmente por lo que se respecta a la vida cristiana. O vuelvo a insistir, tal vez alguien piense, como ahorita no es posible ir al templo y como nadie se da cuenta y como nadie te está supervisando y como, pues podemos tomarlo con calma. Hermano, ese era el problema que Pablo veía en la iglesia de Corinto. Es cierto, él ya estaba lejos, pero él los conocía perfectamente bien. Y por eso, porque los conocía, es que los exhorta y les dice, velad, estad firmes en la fe. Y nos lo dice a nosotros. Pero así como en aquel entonces todo dependía de la actitud de los hermanos de Corinto, así hoy en día todo depende de su actitud y de mi actitud para con estas cosas. ¿Se ha usted preguntado cuál será mi condición espiritual para el momento en que se reabran las puertas de los templos y podamos asistir personalmente? ¿Se ha preguntado usted? ¿Resistiré? ¿Aguantaré? ¿Soportaré? ¿Cumpliré? ¿O simplemente me cansaré y diré, ahí nos vemos? ¿Cuántos habremos perdido ya para estos momentos? ¿Cuántos estarán en la cuerda floja? Simplemente porque no hemos seguido estas órdenes de marcha. Así que, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Esta es la cuarta imperativa, la cuarta exhortación imperativa. ¿Qué significa esforzados? Mire, no me voy a meter en cuestiones gramaticales porque no quiero confundirle ni nada. Solamente le puedo decir que una traducción correcta nos llevaría a la traducción sed fuertes o prevaleced mediante el poder dominante de Dios. Algún escritor
famoso de la antigüedad la tradujo como mostraos valientes, y otra versión más actual la traduce como sed fuertes. Así que en general el mensaje de la palabra esforzados es bastante claro. Es bastante claro. Quiere decir que tenemos que luchar. Ahora, ¿cómo es que estamos respondiendo nosotros en nuestra vida? ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Dice aquí esforzados. ¿Qué tanto nos estamos esforzando? Yo le preguntaría a usted, que es miembro de esta iglesia, ¿está usted esforzándose por estar presente en los cultos que se transmiten? Hay mucha gente trabajando tras de cámaras. Ellos se están esforzando. Los que están enseñando y predicando se están esforzando. ¿Se está esforzando usted? ¿Qué tanto estamos nosotros prevaleciendo gracias al poder de Dios que obra en nosotros? Pero todavía más importante, la pregunta es no tanto qué tanto nos estamos esforzando, ¿en qué nos estamos esforzando? ¿Nos estamos esforzando en mantenernos en compañerismo intenso y ferviente con la palabra de Dios? Cuando yo leí recientemente estos versículos, y los he leído muchas veces, se lo confieso, me sacudieron, me golpearon como un martillo, paz, 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 cada una de ellas. Y decía yo, qué sabiduría de Dios. ¿Cómo es posible decir tanto en tan pocas palabras? No cabe duda, la palabra de Dios es rica. Y la última exhortación, una frase que queremos considerar, las palabras del verso 14 en nuestra versión. En la carta original no hay versículos, obviamente. Esta última exhortación sí que me pegó a mí, se lo confieso. Dice así, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Lo captó? ¿Lo entendió? ¿Cree que lo puede aplicar? ¿Cree que lo puede vivir? Todas vuestras cosas sean hechas para... Esta frase es suficiente, no digo para uno, sino para varios mensajes de exhortación como este, varios mensajes de motivación a la vida cristiana. Y estos mensajes son siempre oportunos, son siempre necesarios. Pero hagamos aquí unos cuantos comentarios de lo más puntuales que sea posible. Todas vuestras cosas. Esas tres palabras, ¿verdad? Vienen de solamente dos palabras en el original. No me voy a meter en idiomas originales ni nada. Nada más le estoy diciendo todas vuestras cosas. ¿A qué se refiere todas vuestras cosas? ¿Se refiere a las cosas del trabajo, de la escuela, de la casa, del deporte, de la vida civil? ¿A qué se refiere? A todas absolutamente. Y dice, todo lo que hagáis con o para con otra persona, todo. A eso se refiere la expresión todas vuestras cosas. Y el complemento es muy breve también, sean hechas con amor. Como dije hace un instante, es muy difícil decir más cosas con menos palabras. Aquí en nuestro complemento son 3 palabras en el original, 4 en la traducción. Sean hechas con amor. Si a usted le interesa el original, vaya, búsquelo y véalo y apréndaselo. Pero lo importante es que lo cumpla definitivamente. Déjame ir al centro de esta exhortación principal. El punto central aquí es que el amor debe saturar todas nuestras interacciones. Y este amor que se refiere aquí es el amor agape, es el amor divino, es el amor de Dios que debe estar presente en todas nuestras acciones. Lo que Pablo está diciendo es que el amor de Cristo debe llenarnos al punto de la saturación, a fin de que se haga presente en todo lo que hacemos y lo que decimos como individuos,
como miembros del cuerpo de Cristo, como personas, como hijos de Él. Por ejemplo, si yo aplico este versículo a las cosas de Dios, diría que todas las cosas de la iglesia deben ser hechas con amor. Si usted canta, si usted ora, si usted ofrenda, si usted evangeliza, si usted discipula, si usted comparte, si usted ofrenda, lo que sea, debe ser hecho con amor. Todas vuestras cosas deben ser hechas con amor. No en discusiones y pleitos y facciones como a veces sucede en las iglesias, sino en paz, preocupándonos los unos por los otros, del bienestar de los demás, como escuchábamos recientemente en un mensaje predicado en este púlpito. Y además no solamente con amor, sino también para la honra y gloria de Dios. Todas las cosas de la iglesia deben ser hechas con amor. Y esta exhortación fue dada a una iglesia que tenía muchos problemas. Pero esa exhortación es normativa para todas las demás iglesias, inclusive para la nuestra y para la suya también. Pero el estándar no termina la aplicación en la iglesia. ¿Qué me dice usted del hogar? Todas las cosas, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Si le pusiéramos ahí la coletilla, en el hogar. Dígame, ¿cómo saldríamos evaluados si nos hicieran un examen de la relación conyugal? Yo no quiero ni hablar de eso, ¿verdad? Porque quizás saldría totalmente reprobado. ¿Cómo saldría usted? ¿Cómo saldríamos en un examen en donde se analizara nuestra relación fraternal o nuestra relación de padres con hijos? ¿Cómo tratamos a nuestros padres nosotros? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo se tratan los hermanos entre sí? ¿De dónde aprendieron eso? ¿De dónde vienen? ¿Dónde está el amor familiar? Si son hermanos. ¿Me entiende? ¿Me va comprendiendo? El rango de aplicación, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Pero podemos ir más allá, porque el rango de aplicación de este principio es de carácter universal. Cuando dice todas vuestras cosas, incluye nuestros actos para con Dios, incluye nuestros actos con la familia, incluye nuestros actos con la familia de Dios, con la iglesia, e incluye nuestros actos también para con los inconversos, las personas que aún no conocen a Dios. Algunos de nosotros cristianos somos un poco comodinos y pensamos equivocadamente que sí, lo que tiene que ver con Dios, todo tiene que ser con mucho amor y mucha devoción, pero cuando se trata del prójimo, al prójimo lo puedo tratar como Él me trata a mí, con la punta del pie. ¿Autoriza eso este principio? Si yo pienso así, si yo actúo así, estoy de lo más equivocado. No podría estar más lejos de la correcta interpretación y aplicación de este texto, porque la existencia del principio es universal y la exigencia del amor como motivador principal de nuestra conducta se extiende a todos nuestros actos. Me deja francamente muy mal parado esta última frase. Habría sido tal vez mejor predicar nomás sobre el versículo anterior, ¿no le parece? Y sin embargo, yo necesitaba y necesito y seguiré necesitando recordar este texto. La pregunta es, ¿cómo andamos nosotros en la materia tratada por estos 5 principios? Si hubiera sido un examen, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzados y hacer todo con amor. 5 secciones del examen, ¿cómo habría salido yo? ¿Cómo habría salido usted? Si usted dice, yo habría salido aprobado, muy bien, qué bueno, lo felicito. Pero si usted dice, reprobado, entonces, mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Usted y yo. Mi conclusión personal, derivada de este estudio, que preparé para compartir, pero que primero compartí conmigo mismo, es que yo tengo que corregir todavía muchas, pero muchas cosas en mi vida. Y espero que Dios me dé tiempo y con su ayuda voy a tratar de corregirlas.
No quiero hacer promesas que quizás luego no pueda cumplir. Por eso digo, con la ayuda de Dios voy a tratar de cumplirlas. Y yo quiero invitarte a ti, hermano y hermana, y joven, señorita, niño y niña, cumplamos en la forma más completa posible estas órdenes de marcha de nuestro capitán. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Te invito a que oremos para concluir esta presentación. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Como dice ella misma, es más poderosa que toda espada de dos filos y penetra nuestros corazones y nuestras conciencias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias por la convicción que genera en nosotros. Gracias porque podemos estudiar, expandir y compartir estos conceptos. Pero lo más importante, Señor, haz que los podamos aplicar. Haz que los querramos aplicar para que nosotros vivamos una vida que te sea agradable. Bendice a todos los escuchas. Bendice a todos aquellos que en este momento quieran comprometerse contigo a cumplir estas órdenes de marcha de nuestro gran capitán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.